Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que como cada viernes compartimos con el abogado de inmigración Alejandro Vázquez, quien nos acompaña y amablemente pues responde preguntas de la audiencia acerca de estos temas que son tan importantes para nuestra comunidad sobre inmigración. Alejandro, bienvenido, ¿cómo has estado? ¿Qué tal de Gracias, semana? Mario. Gracias. Buenas tardes. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Bueno, abogado, si quiere, empezamos por una pregunta que me ha hecho muchísima gente. ¿Hay un cambio en la política que le permite a quienes les están dando un parol en la frontera a sacar un permiso de trabajo, una licencia de conducir? ¿Cómo está eso? ¿Qué hay de cierto? No necesariamente, y es muy buena la pregunta porque ha traído mucha confusión y obedece a que el mensaje inicial fue un poco confuso por los medios de comunicación. Lo que pasa es que siempre que usted tiene un parol, usted puede pedir un permiso de trabajo. Ahora bien, ese parol tiene que estar vigente, tiene que estar activo, tiene que tener unos meses porque la inmigración demora mucho. Anteriormente se hacía por correo regular. El Departamento de Inmigración permitió que se pudiera someter en línea, pero eso no quita los requisitos del que el parol tiene que estar vigente y que tiene que tener meses en adelante, porque si no usted hace un gasto de un costo y después no lo puede obtener. Es decir, por ejemplo, un cubano que llegó a la frontera sur, le dieron un parol de un mes o de 3 meses. Ese cubano puede pedir un permiso de trabajo, puede pedir, puede sacar una licencia de conducir, porque yo tengo entendido que si van allí no te dan La licencia. licencia de conducir lamentablemente no se la dan, deben dársela por el término del parol, pero no lo están haciendo. Y es algo que se debe conversar con las autoridades porque deben darse al menos por el término del parol. El permiso de Ok, trabajo, a tu pregunta, ¿pudiese pedirlo a los efectos prácticos? No, porque básicamente si se lo dieran por el término que está vigente el parol, y la realidad es que toma tanto tiempo en aprobarse que cuando se vaya a aprobar le van a mandar un requerimiento de información para que someta un parol vigente, y al no tenerlo le van a denegar el caso. es decir, que esas personas que me han escrito y que han estado preguntando sobre este permiso de trabajo que presumiblemente podían pedir si tenían un parol en la frontera, ya escucharon al abogado Alejandro Vázquez, no hay tiempo suficiente, así que si usted pide ese permiso de trabajo, lo más probable es que no lo obtenga. Así que no pierda el tiempo y su dinero en hacer este trámite. Eh, Mire, justamente este era el otro tema que íbamos a tocar. Dice Héctor Cebrián, tengo un caso de reunificación familiar desde 2017 y entré aquí por la frontera. ¿Cómo queda mi caso? Respóndame, por favor. Que si la persona es el principal y el núcleo de personas que está debajo de él, esposa o hijos menores, se quedaron en Cuba, lamentablemente ese caso de reunificación familiar no tiene validez. Si tiene una petición I-130, podría, previo a pedir un perdón, la persona salir y buscar una visa. Los efectos prácticos de eso son muy limitados y la realidad es que una entrada ilegal rompe cualquier proceso futuro, a no ser que en algunos casos se pida un perdón. Pero el caso de reunificación familiar del programa Parol, donde las personas le dan un parol en La Habana, que es bueno e importante, y después conversaremos eso. Ya empezó a funcionar en La Habana y se están recibiendo las primeras citaciones para finales de agosto. Queda sin efecto si la persona ingresa ilegalmente a los Estados Unidos. Y hablemos de esto. El programa de reunificación familiar, ya la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha dicho que comenzarían esas citas en otoño. Y me dice usted que ya tiene ya información de que las citas ya Tengo la comenzaron. primera cita de la familia Elso que llegó. Primero se recibió un correo electrónico y después se dio la cita esta semana para agosto 26, que es el inicio del comienzo del programa de reunificación familiar. En agosto 26, perfecto. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de Lisette Matos. ¿Qué sucederá con los hijos de los ciudadanos? ¿Serán tramitados en La Habana? Las peticiones inmediatas en este momento son tramitadas en La Habana. ¿Qué son peticiones inmediatas? Hijo de ciudadano menor de 21, esposo o esposa de ciudadano americano y padres, hijos mayores de 21 pidiendo a padres. Estos casos en estos momentos se están tramitando en La Habana. Las peticiones familiares que tienen un orden de prioridad, es decir, una lista de espera, que son ciudadanos pidiendo hijos mayores de 21 años de edad solteros,
residente pidiendo a esposa o a hijos menores, residente pidiendo a hijos mayores, ciudadano pidiendo a hijos casados y hermanos. Hasta el momento continúa Guyana, pero pienso que prontamente los casos se trasladarían en su conjunto, en la totalidad, a La Habana. Pero en este momento son solamente peticiones inmediatas, que son ciudadanos pidiendo a hijos menores, ciudadanos pidiendo a cónyuges y hijos mayores de 21 pidiendo a padres. Mili Matamoros nos pregunta, ¿qué nos pueden decir sobre la categoría K1? Desde abril no mandan casos a la embajada ni nadie se pronuncia. Es cierto y es un tema preocupante. Hubo, en mi percepción, irregularidades en el manejo de la K1 y eso yo creo que ha traído una investigación profunda, pero la realidad es que no se están tramitando casos. Creo que prontamente se empezará y La Habana puede ser el inicio de los trámites de la K1, pero es algo que preocupa a todas las personas y que realmente ha estado muy atrasado. Daisy nos pregunta, se me vence el parol el 13 de agosto, no tengo derecho al permiso de trabajo. Daisy, lo que decía el abogado es, si tu parol tiene un tiempo limitado, es muy difícil que te den el permiso de trabajo porque toma mucho tiempo tramitar ese permiso. Así que sí tienes derecho, pero en la práctica no va a funcionar. ¿Estoy en lo correcto, abogado? 100%, eso es una realidad. Realmente las personas que están entrando con parol por meses, 2, 3 meses, es muy poco probable que se la apruebe. Eso no es práctico realizar un tipo de esa petición. Aún los que tienen parol por un año, se están aprobando los permisos de trabajo a los 8 o 10 meses y a veces pasa el tiempo y ni llega antes del año. La realidad es que debido a los atrasos, los efectos prácticos de la aprobación de los parol es muy limitado. ¿Qué pasará con los F2A? Bueno, Pregunta Yanara Pérez. F2A son residentes pidiendo a cónyuges o hijos menores. Guyana ha empezado a señalar entrevistas para este mes con celeridad. Son las entrevistas al trasladarse las peticiones inmediatas de Guyana a La Habana. Guyana está señalando entrevistas para F2A para este mes. De continuarse, se aceleraría la cita y de empezar La Habana se trasladarían a La Habana, pero en este momento Guyana está manejando eso. F2A, residente solicitando a cónyuge y a hijos menores de 21 años. Dice Leti, los que entraron bajo fianza con una I-352 en el 2020 ya pueden aplicar para su residencia. Eso es un tema complejo. Si usted entró con fianza y la fianza se la dio a ICE, la interpretación puede ser a su favor en el tema de si es un aplicante para admisión y fue liberado. Si la fianza se la dio a un juez de inmigración, aunque haya entrado con parol ante una fecha determinada, y si no puede aplicar porque el juez tiene facultades para dar la fianza y la interpretación extensiva de la I-220A como un equivalente al parol no aplica en esos casos. Si es una fianza dada por ICE, puede tener una posibilidad. Si es una fianza dada por un juez, no tiene la posibilidad. Esa es la respuesta. Lizardo García, llegué hace 10 meses, presenté mi asilo hace 3 meses. ¿Qué tiempo tengo que esperar para que me den mi permiso de trabajo? Tiene que esperar 180 días de haberse presentado el asilo para solicitarlo. 180 días de haberse presentado el asilo. Para Ok. solicitarlo. Tengo una I-220A, apliqué para el asilo. ¿Cuánto me cuesta mi solicitud de permiso de trabajo? La primera solicitud no tiene costo. No tiene que incluir ningún costo al gobierno de Estados Unidos. Sí, otra pregunta. Joenny Saldívar dice, yo tengo un caso de parol pendiente del 2017. Mi hija, cuando cerró mi caso con I-131 aprobada, era menor, pero ahora ya es mayor. ¿Qué pasará con ella? Es una buena pregunta, no tengo respuesta. En los últimos tiempos no se aprobaba a hijos mayores, pero si ella está pidiendo a la hija con una F2B, que sería, y la hija no es derivativa, que calificaría para el parol. Es decir, si ella pidió a su hija, solo a su hija, no pidió al esposo y en la petición del esposo incluía a la hija. Si pidió a la hija solamente, aunque la hija ha cambiado de categoría, es elegible para el parol. Otra pregunta complicada. Mario, mi hija está reclamada por su hija, que es ciudadana americana. Quiero saber si mi hija me puede dejar parol. No,
técnicamente no le puede dejar parol porque el parol no son para las peticiones inmediatas. Y si una hija mayor de 21 reclama a un padre, es una petición inmediata y no deriva parol para los ascendientes, ni los colaterales, ni para los descendientes. El programa parol está diseñado no para las peticiones inmediatas, porque las peticiones inmediatas vienen inmediatamente. El término de espera es un término administrativo. El programa parol está diseñado para las visas de familias que tienen un orden de espera F1, F2, F3 y F4. Esta pregunta yo creo que es retórica, pero es interesante, ¿no? Y de todos nos las hacemos. Ana García dice, ¿por qué no le dan un papel para que puedan trabajar? Porque si no pueden trabajar, ¿de qué viven? Así es imposible con tantas personas, al menos en construcción. Hay personas que quieren trabajar, ¿sí? Eso no depende de nosotros. Comparto 100% el argumento de la señora, pero lamentablemente las regulaciones que están en este momento hacen complicado el tema del permiso de trabajo. Esta pregunta me la han hecho varias veces durante la semana, abogado. ¿Qué pasa con los que salen de la frontera sin ninguna forma migratoria? No, generalmente tienen que salir con algo, sea con una fianza, con una I-220A, con un parol. El que salga sin nada realmente no debe haber salido y debe pedir un FOIA, que es una copia de los documentos, para ver qué tipo de procesamiento fue hecho y qué documentos se le dieron para su liberación. Pero un extranjero que no sea residente ni ciudadano, valga la redundancia, porque para una persona que no puede probar residencia, ciudadanía ni visa de no inmigrante, no debe salir de un centro de detención sin un documento de salida. Interesante. Al menos 2 personas me han dicho que han salido sin nada. Puede ser, pero lo más recomendable es que pida entonces el formulario G639, que es una copia del file con el número extranjero, tienen que tenerlo, y ahí puede haber un poquito más de claridad. De haber salido sin nada, pueden dirigirse a la oficina de ICE, a solicitar una cita en línea y explicar su caso, y deben ser procesados y darle una I-220A o otro tipo de documento. Eso es importante. Dice Jesús Fidel, hola, ¿usted me aconseja pedir asilo político con un parol? Es decir, él tiene parol, es que si le aconseja pedir asilo político. Es una decisión personal, son caminos diferentes y en un momento distinto. Una persona que tiene un parol no tiene una admisión, tiene una protección temporal por el tiempo que dura ese parol. La persona puede pedir parol y algunos puede pedir asilo, eso no. Algunos cubanos, como tienen parol, puede ser elegible al año un día por la ley de ajuste cubano, pueden decidir esperar y solicitar el ajuste al año un día sin solicitar un asilo. Dice Lady Castillo, necesito saber si un residente puede solicitar visa fiancé a su novia. No, la respuesta es no. Solamente ciudadanos pueden pedir visa de fianza a sus novias. Un residente tiene que casarse y pedir a su cónyuge. Dice otra persona, yo entré en enero, me dieron una I-94, luego fui a mi primera cita acá en Atlanta, me cambiaron todos los papeles, me los retiraron y me dieron una I-220A. En este caso, ya el parol no cuenta para aplicar al año y un día la ley de ajuste. Sí cuenta, si tiene un parol, aunque sea por un día y esté retirado, si tiene copia de ese documento o lo puede pedir, si cuenta para aplicar la ley de ajuste cubano. Perfecto. Dice Aida, mi hermano está pedido por mi mamá y es ciudadana americana y él es menor de edad y todavía no me ha dicho nada. Bueno, aquí no entiendo muy bien cuál es la pregunta. Tiempo de espera de la K1. Tiempo de espera de la K1, normalmente por inmigración, el trámite administrativo como 12 meses. En el término de entrevista está parado, no puedo predecir porque hay casos que llevan más de 8 meses esperando entrevista y no se han señalado. Antes de la pandemia era una visa muy rápida, tomaba 1 año y 3 meses para la entrevista, o menos. Hoy Dice día Sheila. está sumamente complicado. Hoy día, Mario, está sumamente complicado. Dice Sheila, tengo un documento I-220, me marcaron la segunda casilla, voy a cumplir ya 1 año. El juez nos aplazó la segunda corte y nos autorizó a presentarnos a la ley de ajuste cubano. ¿Será seguro que me la aprueben? Sí, el juez nos la autorizó. Depende en Miami hay 2 jueces que básicamente son favorables a la interpretación de que el gobierno no debió soltar a las personas bajo la sección 236 con una I-220A, sino bajo la sección 235 como aplicantes para admisión, y básicamente el único
el documento que debían tener en un parol. Si el juez le dio la posibilidad, puede aplicar. El gobierno también puede tener el derecho a apelar y ser decidido después por una junta de un tribunal superior. Pero la respuesta es sí. Si el juez, que hay 2 jueces en este momento que son favorables en Miami a esa interpretación, se la dio, aplique. Dice Sergio Fis, quiero irme de Cuba, ya no aguanto más. Yo creo que hay como 11 millones de gente que están en lo mismo. A propósito de eso, abogado, hoy mismo una persona me escribe para lanzar todo tipo de maldiciones porque los balseros no los están acogiendo a todos y cuando los atrapa la Guardia Costera los deportan a Cuba. ¿Hay algún tipo de posibilidad de que estos balseros que atrapa la Guardia Costera, que intercepta la Guardia Costera, pidan asilo ahí en el barco en el barco madre famoso? Sí, legalmente sí, y son entrevistados por un oficial de asilo o deben ser entrevistados y básicamente en casos que tengan un temor fundado, probado, pueden ser protegidos y trasladados. Pero los efectos prácticos es que en muy limitados casos se da esta situación y que en la mayoría de los casos el estándar de la entrevista de miembro creíble es muy diferente si usted llega por tierra, si es interceptado en el mar. Pero la respuesta es que jurídicamente sí, y en algunos casos cuando se trasladan al buque madre, si tienen un caso inicial y plantean el derecho, pueden ser entrevistados por un oficial que en el caso de que considere lo puede otorgar, si no pueden ser removidos de manera expedita. Dice Lisette, ¿es obligado pedir asilo? El doctor, el abogado, dice que es casi imposible que lo aprueben. ¿Se pide o no? Tengo una I-220A, pero al salir de la frontera me dieron un parol por 60 días. Lo que tengo entendido es que si te dieron el parol es pues ley de ajuste, ¿verdad? Sí, nada es obligado en inmigración. Ahora, toda persona que entra de una manera irregular sin un documento, la realidad es que el único derecho que tiene es un asilo político y para eso tiene un año para hacerlo. Ahora, en los casos que tienen parol y son cubanos, tienen un derecho futuro a la ley de ajuste cubano. Y la ley de ajuste cubano es como un asilo sin probar miedo creíble, porque usted califica por derecho propio a un año y un día a tener la ley. Son lo más favorable que tenían los cubanos era el parol y después el derecho. En los casos que usted tiene parol, usted puede decir que puede posponerlo y aplicar la ley de ajuste cubano, pero es una decisión personal. Son 2 procesos completamente diferentes y que pueden en su momento iniciarse y después continuar a través de la ley de ajuste cubano y una vez que sea residente retirar el asilo, pero es una decisión personal que nadie le puede decir que lo haga o no, solamente a usted. Esta es una pregunta que es bastante compleja, creo yo, porque me he encontrado con varios casos de personas que les pasó parecido. Entró con una I-220A, esta señora Glaida, pero tenía una orden de deportación por 10 años. Esto fue hace solo 5 años. Me imagino, bueno, cuando Trump mandaron a muchísima gente para Cuba y esa misma gente ha entrado y le han dado una I-220A. ¿Qué pasa con esas personas? Hay que ver si tienen una I-220A o una I-220B. La I-220B es como una orden de supervisión donde le reinstalan la orden de deportación inicial que tuvo. Una persona jurídicamente que tenga una orden de deportación, cuando entra y el gobierno lo permite quedarse, normalmente darle una I-220B. Si tiene una I-220B, que es una orden de supervisión, lo único que puede pedir es un permiso de trabajo porque está deportado. Tendría que ver las posibilidades reales de reabrir su caso en corte. Pero ha habido un caso que realmente están deportados y los han procesado con una I-220A. La persona tiene derecho a pedir un asilo, pero quedaría sujeto a la interpretación del juez si hay causales después de inadmisibilidad o no. Yo creo que en el asilo, probando si lo pueda vencer y tener derecho a presentarlo, pero son casos difíciles que necesitan consultar cada caso en particular con un abogado. Y esto aprovecho, y no porque esté usted abogado, pero acabo de hablar esta semana con varios cubanos que han perdido sus casos de asilo y les han dado una orden de deportación por rellenar todo el proceso con gente que no está calificada y a presentarse en una corte sin abogados y sin nadie y les ha ido muy mal. Entonces, si les sirve de algo, por favor escuche, porque el que no oye consejo no llega viejo. Los abogados saben, y para eso estudiaron, cómo ayudarlos a presentar un buen caso de asilo. Aquí tienen el número del abogado Alejandro Vázquez,
Él lo tiene en 305-444-7924, si no me equivoco. Si tiene alguna duda, llame, parecerá comercial, pero no lo es. Es importante que hagan las cosas como tiene que ser. Dice Jordi Álvarez, una pregunta, mi cuñado es residente, él quiere saber si puede sacar a su mamá con la residencia o tiene que ser ciudadano americano. No, tiene que ser ciudadano, la categoría de ciudadano de hijos mayores de 21 pidiendo a padres o cualquier persona pidiendo a padres tiene que ser ciudadano y mayor de 21 años de edad. Yadel, por favor, necesito saber qué beneficios tiene un médico cubano al salir de la misión médica de Venezuela, me imagino que es escaparse, desertar, como dirían en Cuba, al llegar a la frontera con los Estados Unidos por estar en contra del sistema. Bueno, Eh, por ser médico, teóricamente no tiene más beneficios. Antes había el beneficio del programa médico de reunificación familiar que fue eliminado en enero del 2017, antes de iniciar la administración Trump, con la política también de pies secos y pies mojados. Pero evidentemente puede contribuir a un caso de asilo el hecho de que usted sea un personal de la salud que ha tenido condiciones y que esté desertando una misión porque por las diferencias que tiene con el gobierno y por las condiciones que ha sido sujeto su trabajo y su medio de vida en el país donde se encuentre. Pero como médico per se no tiene un beneficio extra, pero puede ser un complemento para su caso de asilo. y aquí viene una pregunta también de Marcia. Ella dice que no han sabido nada de la apertura de la embajada, que si todo sigue congelado y que no saben el por qué. Y justamente sobre esto ya habíamos hablado que a finales de agosto va a comenzar el tema del parol. Sí, no todo sí. Habíamos Yo creo que la Ujú. embajada ha avanzado. En las peticiones inmediatas son ciudadanos pidiendo, repetimos, ciudadanos pidiendo a, a padres, ciudadanos mayores de 21 pidiendo a padres, ciudadanos pidiendo a cónyuges, hijos menores. Estas peticiones se están tramitando en La Habana en estos momentos. En el caso del programa Parol, la noticia importante es que esta semana se empezaron a llegar las primeras citas para el programa Parol en La Habana y que las que yo recibí están señaladas para finales de agosto. Habíamos hablado, abogado, que el tema de las 20.000 visas no era exactamente como se había acordado, ¿verdad? Se dio una información que hasta el mes de julio el gobierno de Estados Unidos había tocado 13.000 visas. Es bueno señalar que los años fiscales de gobierno empiezan en octubre 1 y terminan en septiembre 30. Desde octubre 1 hasta julio se habían tocado 13.000 visas, lo cual es real y que por lo tanto por ese camino se cumplirían 20.000 visas. También puede ser real, la estadística enseña todo, pero no lo necesario. Lo que yo me refiero es que el acuerdo de las 20.000 visas no están incluidas las visas inmediatas, que son ciudadanos pidiendo a padres, ciudadanos pidiendo a hijos menores y ciudadanos pidiendo a cónyuges. De esas 13.000 visas, 9.000 algo han sido en esa categoría. Si usted resta 13.000 menos 9.000, quedarían casi 4.000 visas solamente de las 20.000 que se han otorgado. No hay manera que antes de terminar el mes de septiembre 30 se cumplan. Menos del 20% de esas 20.000 visas se han otorgado. Se va a quedar muy poco eso. Es cierto que si en agosto y septiembre empiezan a otorgarse visas del programa de reunificación familiar, va a incrementarse un poco esas 4.000 visas, pero aún así matemáticamente me parece muy poco probable que se llegue ni a un 40 ni a un 50% de esas visas. Otra pregunta que me llegó esta semana es una ciudadana canadiense. Ella entró a Estados Unidos. ¿Puede acogerse al año un día la ley de ajuste cubano? ¿Hay alguna otra manera en que pueda legalizar su estatus aquí más rápido? Es una ciudadana canadiense nacida en Cuba. Una ciudadana canadiense nacida en Cuba puede acogerse a la ley de ajuste cubano al año un día y también puede tramitar una visa de trabajo, ya sea por el Tratado de Libre Comercio o por el Tratado o por las visas normales de trabajo por ser ciudadana canadiense. ¿Cuál sería más rápida? Las visas de trabajo te permiten estar un año legal, ¿no? Y es Okay. para que la persona puede trabajar, puede estar. Son visas costosas y complicadas y a veces las personas optan por esperar el año un día como una visa más fácil para aplicar. Consciente de que si eres ciudadano canadiense te dan 6 meses de estadía y vas a estar 6 meses fuera de estatus. Pero no Okay. para la ley de ajuste cubano. Dice Yuseli, mi esposo está bajo estatus de refugiado en Chile. ¿Puede desde aquí pedir refugio en la embajada de Estados Unidos?
Puede pedirlo, pero es complicado porque si usted está refugiado jurídicamente, la Convención de Asilo establece que usted, si tiene refugio en un país, no es elegible para pedir refugio en otro, a no ser que su vida corra en peligro en el país que le dio refugio. ¿Con un número de social puedo solicitar un ID? Eso es algo que rebasa mi facultad en ese sentido. No, creo que no, creo que es un complemento, pero por lo que me han dicho las personas que necesitan tener también como un documento válido de inmigración o una cita corte para solicitar un documento de identidad. En algunos estados, acuérdense que el tema de los ID es un tema estatal, no federal, son más flexibles que otros y le han otorgado ID a personas sin tener esto. En el estado de la Florida hasta este momento son bastante rigurosos en este tema. Sí, otra pregunta, Yaniset. ¿Por qué razón a la categoría F1 le dan pocas citas? No entendemos, somos hijos de ciudadanos y así todos nos tienen en el cuento. Bueno, no es una categoría inmediata. Primero es una categoría limitada de visas. El sistema de migración funciona de dos maneras. Eso es importante que lo entiendan. Existen visas determinadas para cada categoría, cuotas asignadas para las visas que no son inmediatas. Por eso hay listas de espera. Por eso si usted es hijo de ciudadano mayor de 21, existen cuotas que las personas tienen que cumplirse para esas visas. A haber más peticiones que esas visas, hay una lista de espera, una cola. Y por lo tanto, usted no le pueden dar una cita hasta que la visa esté disponible, la prioridad de la visa. Se suma a eso que hay casos en que normalmente toma 6 a 7 años para que una F1 esté disponible una visa desde que se sometió. Basado en eso, ha habido casos que llevan más de 6 años, pero con el tema del COVID y el cierre de las embajadas se han atrasado las entrevistas. Pero el hecho de que usted sea hijo de ciudadano americano mayor de 21 no significa que sea una visa inmediata. Usted tiene que esperar el orden de prioridad de la visa. Y por el boletín de visa del Centro Nacional de Visa puede tomar hasta 7 años para que ese orden de prioridad esté vigente. En el caso de Cuba, una vez iniciado el programa de reunificación familiar, si lo invitan a usted a participar en el programa, eso puede reducir el término, consciente de que usted entra con un parol, no va a entrar con una residencia y que al año un día tiene que aplicar bajo la ley de ajuste cubano. Y una última pregunta ya abusando de la confianza del abogado. Dice Ismael, si cruzara la frontera con un hijo no cubano, ¿podría acogerse a la ley de ajuste cubano como dependiente directo? Una La, pre pregunta interesante. la pregunta es muy amplia. La ley de ajuste cubano permite aplicar no solamente a ustedes, sino a los cónyuges y a los hijos menores de 21 años de edad. Ahora, no es el hecho de cruzar la frontera, usted tiene que tener una admisión o un parol. Si no tiene una admisión o un parol, aunque usted cruce la frontera, va a tener dificultades después de aplicar a la ley de ajuste cubano. Por ejemplo, si entras con un niño y no te dan un parol, si no te dan una I-220A, tendrías que defender tu caso de asilo y este niño se acogería a tu caso de asilo. O si no te citan en corte, puedes presentar el caso, el niño es derivativo del asilo y tú puedes al año un día hacer el mismo argumento que se está haciendo, que el hecho de que tú eres un aplicante para admisión y que te procesaron bajo la 236 es incorrecto y que tú calificas bajo la 235 y que el gobierno no te debió soltar si no era con un parol y que eso equivale a un parol. Y por lo tanto, eso aplica tanto para ti como a la esposa e hijos menores de 21 años. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Yo sé que quedan muchas preguntas, muchas, muchas. El viernes que viene nos vemos nuevamente aquí con el abogado Alejandro Vázquez, que nos seguirá pues explicando todos estos vericuetos del sistema migratorio de los Estados Unidos. Y si tiene dudas, puede llamar a la oficina del abogado Alejandro Vázquez si quiere presentar su caso de asilo al 305-444-7924. Gracias, abogado. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana a todos y gracias por la invitación. Hasta luego. Igual. Gracias.